Muy queridos hermanos en el Señor, que me escuchan, ya sea en la mañana o durante el día o en la noche, el Señor les conceda fortaleza, sabiduría para mantenernos todos en la fidelidad a Cristo nuestro Señor y a su Santa Iglesia verdadera, que especialmente en este momento se realiza en el remanente fiel católico. Queridos hermanos, ciertamente lo más importante que podemos tener en esta vida, en esta tierra, es la celebración precisamente del sacrificio de Cristo nuestro Señor. Ese sacrificio perpetuo que se celebra en la Santa Misa, la Santa Misa tradicional, la Santa Misa de siempre. Y este sacrificio es lo más importante. Incluso más importante que las mismas lecturas y que la predicación que hacemos los sacerdotes. Porque sin el sacrificio de Cristo no podemos nada. En cambio, con el sacrificio de Cristo que se perpetúa en la Santa Misa, al cual debemos unirnos todos, sacerdotes y fieles en general, con ese sacrificio tenemos la fortaleza para vivir en fidelidad a lo que Cristo nos enseña. En fidelidad a lo que Cristo no solamente nos enseña, sino que nos comunica continuamente, precisamente desde y en su santo sacrificio, y por la participación que de él se hace, especialmente cuando se recibe la Sagrada Comunión. Queridos hermanos, lastimosamente este domingo, 22 de noviembre del 2020, que es el 25º y último domingo del tiempo después de Pentecostés, no podremos transmitir esta Santa Misa por varios motivos, y entre esos el motivo de la persecución que estamos viviendo quienes queremos ser verdaderamente, perpetuamente fieles a Cristo nuestro Señor en el seno de la única Iglesia verdadera. La Iglesia verdadera, la Iglesia católica, que en unión con los verdaderos miembros de la jerarquía, especialmente con su santidad el Papa, que en este momento sigue siéndolo el Papa Benedicto XVI, es ahí, es en ese sacrificio, donde adquirimos esa fortaleza para ser fieles. Queridos hermanos, ya que esto no va a ser posible, entonces por lo menos voy a hacer lectura de las lecturas correspondientes a este último domingo. La primera lectura está tomada de la carta a los Colosenses, capítulo 1, 9 a 14. Y dice así: Hermanos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis de una manera digna de Dios, agradándolo en todo, fructificando en toda especie de obras buenas y creciendo en la ciencia de Dios, siendo confortados en toda virtud, según el poder de su gloria, para manifestar toda paciencia y longanimidad y gozo, dando gracias a Dios Padre, que nos ha hecho dignos de participar en la heredad de los santos en la luz, que nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo muy amado, en el cual, por su sangre, tenemos la redención y la remisión de los pecados. Hasta aquí
la lectura de esta carta de San Pablo a los colosenses. Y el Evangelio, también correspondiente a este último domingo, es el siguiente, tomado de San Mateo, capítulo 24, del 13 al 25. Dice el Señor: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando veáis que la abominación de la desolación, anunciada por el profeta Daniel, está en el lugar santo, el que esto lee entienda bien, entonces los que están en la Judea huyan a los montes, y el que en el tejado no baje a tomar cosa alguna de su casa, y el que en el campo no vuelva a tomar su vestido. Mas ay de las mujeres encinta, o de las que estén criando en aquellos días. Rogad, pues, que vuestra huida no suceda en invierno o en sábado, porque habrá entonces grande tribulación, cual no se vio desde el principio del mundo hasta entonces, ni la habrá jamás. Y si no fuesen abreviados aquellos días, nadie se salvaría. Mas en gracia a los elegidos serán abreviados aquellos días. Entonces, si alguno os dice: mirad, el Cristo está aquí o allí, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y obrarán grandes señales y prodigios, de modo que, si pudiera ser, caigan en error a unos escogidos. Ya estáis prevenidos. Si pues os dicen: mirad que está en el desierto, no salgáis. Mirad que está en las cavernas, no lo creáis. Porque como el relámpago sale del oriente y se deja ver hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán también las águilas. Y luego, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos se bambolearán. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces plañirán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Y enviará sus ángeles con trompetas y voz potente, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde lo sumo de los cielos hasta su extremidad. Escuchad una comparación tomada de la higuera. Cuando sus tallos están ya tiernos y las hojas han brotado, sabéis que está cerca el verano. Pues del mismo modo, cuando veáis todo esto, sabed que el Hijo del Hombre está cerca, a las puertas mismas. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Muy queridos hermanos, hasta aquí las palabras de Cristo en este párrafo del Santo Evangelio según San Mateo. Hermanos, ¿qué se nos está presentando en este momento? Ciertamente, como lo recordaba al principio de este mensaje, la persecución. Pero preguntémonos en este momento, queridos hermanos,
¿Cuándo comenzó esa persecución? Esa persecución en contra de la verdadera iglesia, ¿cuándo comenzó? Hermanos, si vemos la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta de que la persecución se inició prácticamente desde el principio de la iglesia, desde los primeros años. Y esa persecución no ha cesado un solo instante. Quienes queremos ser verdaderamente fieles en la iglesia, a Cristo nuestro Señor, experimentamos esa persecución de una u otra manera. Pero el aumento de esa persecución se está dando en estos últimos años. El aumento de esa persecución se está dando en estos momentos. Dice Jesús en el Evangelio: cuando veáis que la abominación de la desolación está en el lugar santo. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este momento, hermanos? Pero entendámoslo como lo dice Jesús. Jesús mismo dice, como fue anunciado por el profeta Daniel. ¿Y cómo lo anuncia el profeta Daniel? En el capítulo 12 de su libro, versículo 11, dice: cuando se esté dando ya la supresión del sacrificio, vendrá la abominación de la desolación. Queridos hermanos, cuando leía yo este párrafo del Evangelio, caí en cuenta de esto. La supresión del sacrificio es el inicio de una mayor persecución. ¿Y cuándo se ha dado esa supresión del sacrificio? ¿Cuándo? Yo considero, queridos hermanos, con gran tristeza, que esa supresión del sacrificio viene dándose desde hace aproximadamente unos 60 años. Cuando el Papa Pablo VI aprobó la Missa Novus Ordo, con el cambio de palabras, con el cambio de oraciones, con la supresión de oraciones, con la supresión de ritos sagrados, y especialmente con el cambio de las palabras de la consagración, no únicamente, pero sí especialmente, ahí, queridos hermanos, ahí comenzó la supresión del sacrificio. Y cuando esta forma de celebrar la Santa Misa se ha mantenido durante estos 60 años, con el engaño de que era obligatorio celebrar de esa manera, con el engaño de que la verdadera Santa Misa tradicional estaba prohibida, con ese engaño, fueron implantando cada día más fuertemente la supresión del sacrificio. Y eso, queridos hermanos, esa manera falsa de celebrar el santo sacrificio es la causa principal de toda la perversión y de toda la corrupción que ha ido aumentando en estos últimos años de una manera tremenda en la iglesia misma y en el mundo entero. Lastimosamente tenemos que reconocer con mucha humildad y reconociendo lo que la misma palabra de Dios nos dice en muchos de sus lugares, que la misma iglesia ha permitido el pecado. Y ciertos sectores de la iglesia
no solamente lo han permitido, han promovido el pecado. ¿Qué pecados? Ciertamente, especialmente los pecados contra la pureza, pero también otros pecados, de todo tipo. Se han permitido y se han promovido en ciertos sectores de la iglesia. Y eso tenemos que reconocerlo con profunda humildad, pidiéndole perdón a Dios nuestro Señor, porque nosotros, muchos católicos, prácticamente todos los católicos, por el hecho de no investigar adecuadamente, por el hecho de atenerse solamente a lo que se escucha y no investigar seriamente en las verdaderas fuentes, han continuado siendo víctimas de esos engaños. Y entonces hemos llegado ya últimamente a una supresión total del sacrificio, y entonces estamos ya viendo la abominación de la desolación implantada en el sagrado templo de Dios. Sí, hermanos, el momento mismo en que se permitió el ingreso de un ídolo pagano en la Basílica de San Pedro en el Vaticano y en otras iglesias del Vaticano y de Roma, fue el ingreso de esa abominación desoladora. Prácticamente se ha venido haciendo a un lado progresivamente a Cristo nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía. Cristo presente en la Sagrada Eucaristía y reservado en el sagrario debe conservar el centro del templo. Y en muchísimos templos en el mundo entero, el sagrario ha sido puesto a un lado o en capillas laterales. Y el templo entonces se ha destinado a múltiples usos, incluso a comedores. Y no solamente en el Vaticano, que es lo peor de todo, pero también en otros lugares. Y se ha permitido el que mucha gente haya cometido atrocidades lujuriosas y horribles dentro de los templos. En muchos países se han cometido abominaciones lujuriosas horribles dentro de los templos. No solamente en el Vaticano, en muchos otros países. Yo podría citar más de uno. Por cariño para con esos países no los voy a mencionar. Yo mismo fui quien mantuvo el respeto dentro de un templo en cierto país donde me tocó trabajar durante un tiempo. Pude mantener el respeto dentro de ese templo, que fue tomado por grupos que también estaban engañados en ese momento por los enemigos de la iglesia, por los enemigos de Dios. Y me tocó a mí estar dentro de ese templo en el momento en que lo tomaban. Y logré impedir que hicieran atrocidades. Logré impedir que hicieran atrocidades y que poco a poco lo fueran desalojando. Queridos hermanos, realmente es tremendo lo que está sucediendo en el mundo. Pero desde el momento mismo en que el propio Vaticano permite el ingreso de un ídolo pagano
la iglesia más importante del mundo entero, la Basílica del Vaticano. Y que luego esto se ha repetido en otros lugares. Y con la participación de todos esos actos abominables. Y luego, queridos hermanos, también con la profanación de los sagrarios, con la profanación del santísimo cuerpo, sangre y alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo en tantos lugares. Yo he tenido que recibir en mis manos hostias consagradas, por tanto el cuerpo de Cristo nuestro Señor, que ha sido profanado, no solamente por ladrones, sino incluso posiblemente hasta por prostitutos o prostitutas. He recibido esas hostias profanadas y pidiéndole a los respectivos obispos que decretaran actos de desagravio. ¿Qué me han respondido esos obispos? Me han respondido, no alarmemos al pueblo, por Dios. ¿Qué excusas más ciegas, por llamarlas de alguna manera? Hermanos, realmente la abominación desoladora ya está implantada en el templo sagrado de Dios. Y no solamente en los templos que son edificios, sino en el templo sagrado de Dios, que es el cuerpo místico de Cristo nuestro Señor. Está plagado de pecado. Está plagado de pecados. Y por eso yo he venido insistiendo y sigo insistiendo y continuaré insistiendo. Queridos hermanos, Cristo nuestro Señor vino a salvarnos, pero no vino solamente a salvarnos del pecado. Vino a darnos la santidad. Vino a darnos la posibilidad de purificarnos del pecado y de toda la culpa del pecado, para que pudiéramos unirnos a Él. Él, que es el único santo, el Dios uno y trino, que se revela continuamente en Jesucristo. Unidos a Él, a ese Dios uno y trino, es que podemos decir que somos santos. Quien no se une al Dios uno y trino en Cristo Jesús, jamás podrá llegar a la santidad. Jamás. Y esa santidad que se participa, la debemos demostrar en toda nuestra vida. ¿Cómo? Viviendo la virtud. Viviendo la virtud. Y quiero incluir en este singular lo que podríamos decirlo en plural, las virtudes. Claro está, especialísimamente las virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Y las virtudes cardinales también. Sabiduría, prudencia, justicia, fortaleza. Y las demás virtudes derivadas de estas 7 virtudes importantísimas. La virtud de la pureza se ha perdido en el mundo entero. Se ha perdido la virtud de la pureza. Y la virtud de la pureza hay que recuperarla. Igual que hay que recuperar también, queridos hermanos, la virtud de la equidad, que es el equilibrio con el cual deben vivirse todas las virtudes. No podemos caer en la indiferencia religiosa y tampoco podemos caer en el fanatismo de un supuesto espiritualismo. No, pero sí vivir una auténtica espiritualidad. Vivir las virtudes, pero también, queridos hermanos, vivir continuamente unidos a Cristo en una auténtica espiritualidad cristiana, una auténtica espiritualidad católica. A eso es a lo que nos quiere invitar el Señor, tanto a través del apóstol Pablo, que nos habla en la primera lectura tomada de su carta a los Colosenses, como en toda esta advertencia que Cristo nos hace tan clara y tan fuerte en el Evangelio de hoy. Yo considero, queridos hermanos, que cuando Jesús habla tan claro, no es para que nos asustemos.
sino que es para que nos animemos a vivir en radical fidelidad a Él, en su cuerpo místico, la única Iglesia Católica. La Iglesia Católica que vive el fruto de los sacramentos, que son las virtudes. Queridos hermanos, ciertamente estamos viviendo ya la abominación desoladora. Pero eso no quiere decir que el enemigo vaya a poder destruir la iglesia. Jamás. Cristo mismo también en otro lugar del Evangelio lo dice clarísimamente y lo hemos estado recordando muchísimas veces en los últimos tiempos. Nadie podrá destruir mi iglesia, ni las puertas del infierno podrán destruir mi iglesia, lo dijo claramente nuestro Señor. Pero la iglesia de Cristo, queridos hermanos, no es una iglesia que se hace tolerante del pecado del mundo. La iglesia de Cristo, la verdadera y única iglesia de Cristo, no puede abdicar de la fe verdadera por unirse con otras religiones falsas. Queridos hermanos, la Iglesia Católica verdadera de Cristo nuestro Señor no puede caer en los engaños de las ideologías que tan sabiamente ha denunciado su santidad el Papa Benedicto XVI últimamente. Queridos hermanos, por eso, unámonos con los obispos fieles. Unámonos con los obispos fieles. Confiemos, queridos hermanos, confiemos. Siempre y cuando busquemos continuamente al Señor en la oración y en los sacramentos. Especialísimamente el sacramento frecuente de la confesión, mientras podamos conseguir un sacerdote fiel que nos confiese. Y el sacramento de la Eucaristía, la participación en la Santa Misa tradicional, de manera presencial siempre que se pueda. Queridos hermanos, busquen a los sacerdotes que somos fieles y que celebramos solo la misa tradicional. Porque la fidelidad radical a Cristo se manifiesta de esa manera. No siendo ambiguos, que un día se celebra la misa Novus Ordo y otro día se celebra la misa tradicional. Eso es ambigüedad. Y la ambigüedad es sinónimo de tibieza. Y Cristo lanza lejos de sí mismo toda tibieza. O somos o no somos. Busquen, por tanto, queridos hermanos, a los sacerdotes que celebramos solo la misa tradicional, que es la verdadera. Y así aliméntense. Y si no lo pueden encontrar, únanse a nosotros espiritualmente desde sus casas, en profundo espíritu de oración, como si estuvieran en un templo. Y de rodillas cuando es el momento de estar de rodillas, si se estuviera presencialmente. Y luego, en el momento de la Sagrada Comunión, hacer la comunión espiritual. Queridos hermanos, esto, y además, una profunda unión a María Santísima, nuestra Madre amorosa, que no nos desampara y que está tremendamente preocupada, si se puede dar la preocupación. En el caso de ella y de Cristo, ellos están sumamente interesados en que seamos fieles, de verdad. Animémonos, hermanos, y unámonos con María Santísima, especialmente en el rezo diario del Santo Rosario. Como lo he dicho en otras ocasiones, por lo menos
los 5 misterios correspondientes a cada día. Y luego, queridos hermanos, también en un profundo espíritu de adoración y de desagravio, de reparación, de satisfacción a Jesús sacramentado por tanta ofensa que sigue recibiendo en el santísimo y augustísimo sacramento del altar. Y por eso también los invito a lo que ya decía en días anteriores, por lo menos 250 jaculatorias cada día, repitiendo lo siguiente: te adoro y te desagravio, oh Jesús hostia. Te adoro y te desagravio, oh Jesús hostia. Y si pueden hacerlo más de 250 veces, magnífico. Queridos hermanos, ¿por qué? Porque en ese espíritu verdaderamente eucarístico mariano nos vamos a fortalecer para hacerle frente con la sabiduría y con la prudencia que Dios nos da a todas las situaciones dificilísimas que pueden venir en el presente y en el futuro inmediato. Para que logremos entonces, queridos hermanos, mantener la iglesia verdadera mientras seamos nosotros aquí, en esta tierra, en esta vida. Y manteniendo esa iglesia, transmitirla a quienes después vengan, que también sean fieles. Queridos hermanos, ¿por qué? Porque no sabemos cuánto va a durar todo esto. Por eso, queridos hermanos, ánimo, ánimo, confianza absoluta en Dios, confianza absoluta en Cristo, confianza absoluta en María Santísima, confianza en ustedes mismos, siempre y cuando se mantengan unidos inquebrantablemente a Cristo nuestro Señor, en un auténtico espíritu de adoración y de desagravio y de fidelidad a su palabra. Queridos hermanos, mantengámonos también muy unidos entre nosotros. Mantengámonos unidos entre nosotros. Yo siempre que pueda me haré presente. De la forma que el Señor me lo permita. Me haré presente. Pero tengan por seguro que, como lo decía el apóstol en los primeros párrafos de la epístola de hoy, oro por todos ustedes. Me mantengo unido a todos ustedes para que todos sean fieles, para que todos seamos fieles y ante el mundo pecaminoso seamos capaces de presentar el cuerpo místico santo de Cristo, que es la Iglesia. Mientras tanto, queridos hermanos, les imparto mi bendición sacerdotal. Dominus vobiscum. Benedictio Deus omnipotens, Pater et Filius et Spiritus Sanctus descendat super vos, et manet semper. Amén.